Hola, esto es Desarrollo del Pensamiento Crítico. El día de hoy vamos a estar tratando el tema Lectura crítica para el desarrollo del pensamiento. En otros videos hemos hablado ya sobre qué es pensamiento crítico y la importancia de desarrollarlo en cada una de sus clases. Ahora tenemos que avanzar un poco más y hablar por cuál es la importancia de tratar la lectura crítica. Empezaremos analizando algo que el doctor Richard Paul y Linda Elder nos dijeron a través de la Fundación para el Pensamiento Crítico. Si usted puede leer bien un párrafo, puede leer bien un capítulo, porque un capítulo no es más que una colección de párrafos. Y si puede leer bien un capítulo, puede leer bien un libro, porque un libro no es más que un conjunto de capítulos. ¿A qué hace referencia esto? Pues no es más que a la importancia de la lectura crítica para potenciar el pensamiento crítico. Ahora, entonces, ¿qué es la lectura crítica? Si antes ya habíamos hablado sobre qué es el pensamiento crítico y habíamos dicho que éste requiere de buenos pensadores y les había explicado en videos anteriores sobre la misión de la Universidad Católica de Cuenca y la importancia de desarrollar en sus estudiantes y que en su perfil de salida, en su perfil profesional, ellos puedan demostrarse como buenos pensadores críticos, que puedan fundamentar correctamente una respuesta, que puedan argumentar correctamente las respuestas que dan, que puedan presentar propuestas que realmente solucionen problemáticas que la sociedad necesita. Entonces, en estos siguientes pasos es necesario que ustedes conozcan técnicas, estrategias que les permitan fomentar y potenciar ese pensamiento. Eso es precisamente en lo que se constituye la lectura crítica para ustedes. Por lo tanto, vamos a mirar algunas concepciones, algunas perspectivas que tiene la lectura crítica en este campo. Para algunos, la lectura crítica es leer con propósito. Uno de los mayores problemas de un lector inexperto constituye en leer sin propósito. La pérdida de tiempo y el desgaste puede ser un problema muy importante. En un tiempo en donde, en un momento, en una realidad en donde usted posiblemente comparte su tiempo entre varios roles, como puede ser el trabajo, la formación profesional que usted está teniendo, y en este momento es una formación académica, los múltiples otros roles que pueden ser parte de una familia, es fundamental que usted aproveche el tiempo que tiene. Leer y determinar que después de haber leído un documento, este no le es útil o en su defecto la lectura no fue útil, podría significarle la pérdida de un día o varias horas en su formación. Una lectura con propósito implica que usted tiene una formación que le ha permitido seleccionar adecuadamente aquello que va a leer. Pero no solamente eso, también quiere decir que usted ha aplicado una técnica para dicha lectura. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué más es una lectura crítica? También es una técnica que le permite descubrir ideas e información dentro de un texto escrito. Por lo tanto, ¿cómo usted potencia la capacidad que tiene para descubrir esas ideas? Le permite sacarle mayor provecho a los textos de estudio, a los libros y a toda aquella información que usted puede recibir o investigar. Eso y allí es donde radica su importancia. Además, la lectura crítica también es vista
como una técnica de estudio. Muchas veces en los colegios es enseñada como una técnica de estudio. También implica interpretar, realizar juicios sobre la información que subyace en un texto. Ahora que ustedes tienen una idea más clara de lo que es una lectura crítica y la diferencia de una lectura nada más, vamos a avanzar un poquito más. Las diferentes propuestas. Aquí he traído una de las propuestas en cuanto a las clasificaciones que pueden haber en los niveles de lectura. Si ustedes investigaran, si ustedes revisaran, así fuera nada más en un Google académico, van a encontrar diferentes clasificaciones en los niveles de lectura que podríamos alcanzar si ejercitáramos o practicáramos. Yo les he traído una de ellas para que usted pueda practicar y se pueda ejercitar. A través del desarrollo del módulo, ustedes van a aprender una técnica que les va a permitir alcanzar y practicar el tercer nivel de esta propuesta que están mirando. Esta parte de la Fundación para el Pensamiento Crítico y es una propuesta directamente del Dr. Richard Paul y Linda Elder. Para ellos, los niveles de lectura a través de los cuales un pensador crítico puede transitar parten desde el primer nivel, que es el nivel del parafraseo, y se puede llegar hasta el nivel de representación. ¿Cómo lo hacemos? A través de la práctica. Tenemos entonces el nivel parafrasear, el nivel explicar, el nivel de análisis, el nivel evaluación y el nivel de representación. Voy a explicarles en qué consiste cada uno y la importancia que tienen ellos. Recuerde que aquí es una reflexión de cada uno de los niveles, pero que ustedes en los módulos podrán encontrar mucha mayor información acerca de cada uno de ellos. Pero que lo elemental consiste en la práctica que usted debe realizar. No existe posibilidad de que usted pueda mejorar su nivel de lectura crítica a partir del conocimiento teórico de cada uno de ellos. La clave está en la práctica que usted debe tener. Por lo tanto, la convicción de ser un buen pensador es fundamental y la ejercitación a través del ejercicio de las técnicas para los niveles de pensamiento a través de la lectura son elementales. Veamos entonces en qué consiste cada uno de estos niveles. Cuando yo estoy en un primer nivel de pensamiento de lectura crítica, cuando yo estoy en el nivel de parafrasear, ¿en qué consiste esto? En enunciar con las propias palabras el significado de cada oración conforme yo la puedo leer. Esto quiere decir que si yo leo una oración, soy capaz de volver a expresarla con mis propias palabras. Ese es el primer nivel. ¿Cómo yo podría practicar esto? Pues leyendo una oración y volviendo a expresarla utilizando otras palabras y que estas serían mis propias palabras. Esto es algo que yo puedo practicar de forma independiente. Es un trabajo autónomo el que yo lo puedo hacer. Un ejemplo de esto está aquí, ¿no? Si la idea original, si la oración original es Serena Williams permanece sola, otra forma de decirlo sería la estrella de tenis Serena Williams es la única jugadora norteamericana que no ha sido vencida en el torneo de tenis abierto de Francia. Nótese la diferencia. Se ha aumentado alguna cantidad de palabras, hay un aumento, incluso hay una variación en la estructura de la oración, tenemos la inserción de algunas reglas ortográficas
Hay una coma más para unir la oración, ya que es más larga, pero la esencia de la oración dice lo mismo. Incluso la oración original es muy corta y podría no entenderse para quien no conoce del tema. El hecho de decir que permanece sola, para alguien que no conoce sobre el tema del que se está tratando y de quién se trata, podría no entenderlo. En la segunda oración, al proporcionar mayor información, pues es más fácil que personas que no conozcan sobre el deporte en particular lo comprendan mejor. El parafraseo tiene esta particularidad de darnos la posibilidad de nosotros decidir qué palabras y qué otras ideas insertar, pero manteniendo la idea original del autor. Es decir, yo no estoy creando algo nuevo. Por lo tanto, la idea original no es mía. ¿Quién es el creador de la oración? No soy yo. Yo estoy tomando una idea que ya está creada y la estoy de algún modo repitiendo con mis propias palabras y estructurando la oración de otra forma. Y este es un ejercicio verbal. Está escrito para que ustedes lo puedan mirar y entender mejor. Ahora, si esto estuviera escrito y yo lo paso a escribir dentro de un texto, es importante que usted sepa que lo debe referenciar, lo debe citar para que esto no sea plagio. La idea original no fue escrita por mí, fue escrita por otra persona, por lo tanto lo debo citar. El nivel parafraseo es que yo tenga las posibilidades y la habilidad para repetir lo dicho por alguien utilizando mis propias palabras, pero manteniendo la idea original. Segundo nivel, nivel explicar. Cuando una persona ha avanzado en los niveles de lectura, es capaz de, y vamos a mirar el proceso, enunciar en una o dos oraciones el punto principal del párrafo. Luego, elabora sobre lo parafraseado. Estamos avanzando. Pero además es capaz de dar ejemplos del significado asociándolo a situaciones concretas del mundo real. Ya no me quedo en el nivel de repetir con mis propias palabras, porque ahora soy capaz de dar ejemplos y esos ejemplos ya tienen que ver con el mundo real o el contexto en el que yo me estoy manejando. Luego, también es capaz de generar metáforas, analogías, puede tomar el contenido de la información que tiene y llevarlo a mostrarlo a través de ilustraciones, de diagramas de flujo, a través de tablas o a través de imágenes. Llevar eso y tomarlo y plantearlo en tesis o en supuestos básicos para conectar con otros significados que ya comprende. Por lo tanto, conecta la información actual que lee con otra información que ya posee. Esa es básicamente la forma en que puede conectar información. Está en un segundo nivel y ha pasado del parafraseo a la relación con la explicación. Veamos el tercer nivel, el nivel análisis. En este tercer nivel tenemos ya los elementos del pensamiento. En estos elementos del pensamiento, pues hay unas preguntas que guían el pensamiento. El pensamiento tiene preguntas claves y estas preguntas están impregnando el pensamiento y guiando a este. Por lo tanto, un pensador a este nivel conduce la lectura a partir de estas preguntas claves. ¿Cuál es el propósito que tiene el texto que leo? ¿Cuál es el punto de vista del autor en este texto que leo? ¿Qué suposiciones hay por parte del autor en este texto que yo leo? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene aquello que yo leo? ¿Qué información básica me está dando el autor en este texto? ¿Qué inferencias y conclusiones fundamentales yo puedo extraer de este texto?
¿Cuáles son los conceptos elementales básicos que están dentro del texto o cuáles faltan en este texto? ¿Y cuál es la pregunta clave que este autor intenta responder con este texto? Esto es el tercer nivel. En este punto, un pensador crítico con esta técnica está mirando más allá de la información que lee, está analizando al autor y creador del texto mismo. Ya se fue más allá de los ejemplos de la relación entre conceptos con conocimiento previo y está analizando la lógica interna que el autor ha establecido para extraer la información que está plasmada como contenido de un libro, como contenido de un artículo o como contenido de la creación que tiene en lo que está leyendo. Estamos en el tercer nivel. Veamos el cuarto nivel, el nivel evaluación, mucho más cercano a un nivel elevado de pensador crítico. Las preguntas que guían este tipo y este nivel. ¿Enuncia el autor claramente su intención o el texto es de alguna manera vago, confuso o poco claro? ¿Es acertado el autor en lo que dice? Hay otros ámbitos que yo estoy evaluándole ahora al autor. ¿Es el autor suficientemente preciso y provee detalles y especificaciones que son relevantes? Es decir, yo estoy mirando si la información al respecto del tema que leo realmente impacta para resolver una problemática. ¿Es importante? ¿Introduce el autor material irrelevante y por lo tanto en un momento llega a divagar o se aleja del propósito principal en torno al cual gira el tema? ¿Nos conduce el autor hacia las complejidades importantes inherentes al tema? Así el autor no pudiera o no llegara a resolver las complejidades, ¿el autor plantea las complejidades que hay? ¿Considera el autor otros puntos de vista relevantes o está escribiendo con una perspectiva muy estrecha? En otros vídeos les había hablado al respecto de esos sesgos que un pensador puede tener y cómo puede estar su lógica direccionada únicamente hacia su propósito principal y la necesidad de plantear siempre las alternativas a su punto de vista. ¿Es el texto internamente consistente o contiene contradicciones que no explica? ¿Es significativo el texto? ¿Demuestra imparcialidad del autor? Bueno, en este nivel, en un nivel de evaluación, lo que hacemos es interpelar, es cuestionar el nivel mismo del trabajo que estoy leyendo. Por lo tanto, me vuelvo un crítico de aquello que yo leo y a partir de entonces seré mucho más selectivo con aquello que escojo para leer y con aquello que incluyo como referencias de mis trabajos. Cuando yo me vuelvo más selectivo y por lo tanto escojo mejor mis trabajos, los trabajos que ustedes presenten a sus profesores de aquí en adelante en el resto de su formación académica, será un proceso muy riguroso en el cual ustedes determinarán qué es lo que merece estar presente en sus trabajos y qué es lo que no deberá estar formando parte de la bibliografía que represente el trabajo realizado por ustedes. Y veamos el último nivel, el quinto nivel, el nivel representación. Realmente este nivel va más allá de la formación académica. Siempre les digo esto a los estudiantes. El quinto nivel requiere ya la ejercitación, pero más allá de eso, requiere también ya el trabajo, requiere ya estar en el campo laboral, requiere años de formación y requiere muchísima lectura.
requiere tomar una corriente, una perspectiva filosófica de vida y dentro de ella enmarcarse en una filosofía de vida dentro de la formación profesional que uno tiene. El quinto nivel implica dominar un área del conocimiento. Y si ustedes ven lo que les traigo acá como información, implica entrar en la mente del autor y hablar como si fuera él. Por lo tanto, si alguien me preguntara en un determinado momento, la respuesta que yo voy a dar no es una respuesta como yo, es una respuesta desde el autor. Entonces, la pregunta se responde como desde una corriente, desde un modelo, desde una teoría y desde un autor. La pregunta siempre va a ser la misma, pero la respuesta se encarna desde la voz de un autor. Por lo tanto, yo debo ser experta en ese autor, en el planteamiento teórico de tal, para que yo pudiera decir, es que desde la perspectiva, por ejemplo, piagetiana, la respuesta a tal pregunta sería tal. La respuesta es esta. Pero eso me implicaría a mí ser una experta en los postulados teóricos de Piaget para que yo pudiera responder desde la voz de Piaget mismo. Ese es el quinto nivel. Un lector a ese nivel sería un experto en aquello. Discutir cualquier pregunta que se me pueda plantear acerca del texto, adaptando su voz y contestar las preguntas que me formulen como creo que él lo haría. Por supuesto, ustedes están empezando su formación académica, pero siempre van a tener la oportunidad de llegar a ese nivel. Queda hecha la invitación, es un hermoso camino el de la lectura crítica, siempre les va a permitir optimizar sus tiempos y formular y plantear mejores propuestas de trabajo. A continuación voy a explicarles un poquito sobre lo que será el trabajo de ustedes. La tarea asociada a esto es un pequeño trabajo que tendrán que realizar a partir de una tarea ya realizada anteriormente. Basándose en los 4 artículos que ustedes seleccionaron en la tarea para investigación formativa, pues deberán aplicar la técnica para la lectura crítica que tienen dentro del mismo material de estudio de presente unidad y usando la plantilla que ustedes tienen en este mismo bloque que estamos trabajando al momento, deberán elaborar la tarea. Esta es la imagen que ustedes tienen de referencia para la realización de las tareas. Recuerden que siempre estoy a un mensaje para que puedan realizar sus consultas. Esto ha sido los niveles para el pensamiento crítico. Siempre podemos llegar desde el nivel que arranquemos. Si estamos en el nivel de parafraseo, lo importante es que tengamos la convicción de hacerlo y siempre podemos llegar al nivel de la representación. Muchas gracias.